Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2019 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos a las autoridades presentes. Señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Ruiz Tagle. Señora vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doña René Riveros. Señora vicerrectora académica de la Universidad de Chile, Rosa Deves. Señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Carlos Kinsmiller. Señor ministro del Tribunal Constitucional, don José Ignacio Vázquez. Señor defensor nacional, Andrés Manque. Señora Contralora de la Universidad de Chile, Magdalena Gandolfo. Señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Frontera, doctora Valesca Geldrés. Señora expositora, doctora María Eugenia Góngora. Señores exdecanos de la Facultad de Derecho, Luis Ortiz Quiroga y don Juan Colombo. Señor director de la Asociación de Funcionarios, don Ricardo Escobar. Señora presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Paula Estudillo y directiva. A continuación, escucharemos el saludo del señor decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias. Hemos decidido usar el mesón para hacer uso de la palabra en esta tarde. Hago mío los vocativos de la presentadora y les doy muy buenas tardes a todos y todas y les agradezco su presencia a esta ceremonia de inauguración del año académico. Hemos decidido recuperar esta tradición en nuestra facultad porque creemos que nos sirve para afianzar nuestro compromiso académico y el sentido de pertenencia a esta que es nuestra casa de pensamiento y formación republicana. Estamos inaugurando una nueva etapa en nuestra facultad, en la que esperamos reforzar nuestras principales inspiraciones. No somos una facultad que se gobierna por el capricho de sus autoridades, ni de los integrantes de su cuerpo académico, ni de sus estudiantes o personal de colaboración. Nuestra facultad ordena nuestras funciones de acuerdo con valores de la dignidad, la libertad y la igualdad, y estos son los principios, reglas y procedimientos que nos vinculan y a las que todos y todas nos sometemos. Eso es en esencia nuestro rol de universidad de servicio público y esa es nuestra tradición de excelencia, pluralismo y nuestra visión de futuro que nos caracteriza. Nos hemos propuesto en esta etapa como objetivo principal de esta gestión reforzar todas las instancias de buen trato y de buena convivencia entre estudiantes, funcionarios, funcionarias y profesores y profesoras. Como segunda tarea, estamos trabajando para dignificar e innovar en la docencia. Estos que son los tiempos que todos conocemos de los tutoriales, del aula invertida, de las tecnologías que pretenden sustituir o menoscabar el factor humano docente, es una era en la que nosotros vamos en el sentido contrario, porque creemos en el valor insustituible de las funciones académicas, docentes y prestados por individuos de la especie humana. Queremos además aumentar la presencia de mujeres en nuestra facultad y promover nuevas formas de investigación que sea más institucionalizada, que sea realizada en equipo y de nivel internacional, que sea creadora de nuevos conocimientos y que aporte al progreso de las ciencias jurídicas. Y nuestra propuesta también incluye avanzar decididamente en más intercambio académico de alumnos y profesores extranjeros que tengan sus estadías en nuestra facultad y que dialoguen de manera cotidiana con los profesores y alumnos. Finalmente, queremos mejorar nuestra vinculación con el medio externo y cooperar a la mejora de nuestro entorno inmediato. Y por eso estamos organizando nuevas instancias de servicio público de los alumnos y profesores en hospitales, cárceles y escuelas. Pero también por eso hemos demandado la nulidad judicial de los permisos ilegales para proteger nuestro patrimonio y solicitado el viernes pasado, conjuntamente con ello, por la vía administrativa,
al alcalde de la Municipalidad de Recoleta el retiro de las paletas y la feria artesanal que tenemos aquí al frente, que deteriora nuestro medio ambiente y afecta el carácter de bien nacional de uso público del Parque José Domingo Gómez Rojas y que degrada el valor del entorno de nuestro edificio patrimonial en su carácter de monumento histórico. Ahora permítanme que al introducir esta conferencia que escucharemos hoy como nota personal, les cuento que como hijo de escritor mi vida fue entre libros y literatos. El estudio del derecho, aunque muchas veces fue percibido como una amenaza para mi gusto por la literatura, la verdad nunca llegó a interrumpir totalmente mi gusto por la lectura. Y aunque a veces llegué a reflexionar sobre la relación entre el derecho y la literatura, o entre el orden jurídico, la política, las humanidades y las artes, nunca pensé que pudiese existir un método, una forma de mirar el derecho inspirado en la literatura. El derecho siempre lo pensé como parte de la cultura humana y como forma de proteger valores importantes para el individuo y la persona, que giraba en torno a cuestiones de la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad y la democracia. Sin embargo, para mi sorpresa, fue en mis estudios de posgrado, a finales de los años 80 del siglo pasado, que descubrí el método del derecho y la literatura, o del análisis del derecho y la literatura, cuyo descubrimiento en Estados Unidos se produce alrededor de 1970. El precursor de esta forma de pensar el derecho y la literatura fue el profesor James Boyd White, profesor de la Universidad de Michigan, que en su famoso libro The Legal Imagination, cuya versión original fue publicada en 1973, aplicó por primera vez las técnicas de la crítica literaria a los textos legales. White argumentó que el derecho es una forma de expresión artística, una parte de la cultura, y su propuesta surgió como una crítica al positivismo que concibe el derecho como ligado de modo principal a los casos judiciales o a las leyes. Boyd White rechazó esta idea de pensar el estudio del derecho como se estudian las reacciones químicas o las plantas o los insectos u otros objetos o fenómenos a partir de los cuales se pueden descubrir ciertas regularidades. Boyd White pensó una concepción alternativa también al derecho natural, que une en una especie de simbiosis indiferenciada las ideas de la justicia y el derecho y que concibe el derecho como un objeto digno de referencia que tiene una fuerza de autoridad que es independiente de quien lo crea o aplica. Así entonces su propuesta fue pensar el derecho como un lenguaje, como una forma de lenguaje especial. Y esto no significa entenderlo como simple conjunto de palabras o sonidos, sino como un conjunto de hábitos de pensamiento, de expectativas que forman una cultura. Así, para Boyd White, el derecho fue pensado más que en torno a las ideas de reglas, como un conjunto de ideas con las que se construye una profesión, una forma de ser, un modo de vida que se enseña, aprende y practica. Una verdadera competencia cultural, un arte de aprender a leer una literatura especial de una manera muy particular y una capacidad de poder hablarla y escribirla de esa misma manera. Así entonces el derecho se hermana como una rama de la retórica y consiste en una serie de estructuras del pensamiento y formas particulares de la expresión que se refieren al poder público y que tienen ese rasgo coercitivo e imperativo de obligarnos a actuar de una manera determinada. Esa fue la idea de la obra de James Boyd White, a la que siguieron los trabajos de Richard Posner, Martha Nussbaum y muchos otros autores. Para reflexionar sobre estas cuestiones es que hoy asistiremos a la clase magistral inaugural de la doctora María Eugenia Góngora, titulada El poder de las palabras, derecho y literatura. Con esta magnífica conferencia que he tenido la suerte de leer, nos proponemos revalorar la labor docente, retomar la tradición de la inauguración del año académico en nuestra facultad y darle un carácter eminentemente reflexivo. Al mismo tiempo, se busca vincular los temas del derecho con otras áreas del conocimiento, como son la retórica, las letras y la literatura. Esto supone ampliar nuestra mirada y servir de inspiración para el inicio de nuestro nuevo año académico. Una vez terminada esta conferencia, los invito a conocer
el reacondicionamiento de las 5 salas del 4º piso que han sido remodeladas para prestar de un modo preferente sus servicios a la docencia de pregrado, teniendo cada una de ellas una capacidad para más de 70 alumnos. Se trata de las salas que desde la construcción de este edificio llevan los nombres de los juristas Manuel Mayra, Luis Barceló, José Guillermo Guerra, Armando Quesada y Galvarino Gallardo. Las letras todavía no las hemos repuesto enteramente, pero lo vamos a hacer. Estas salas eran ocupadas por las oficinas del Centro de Derechos Humanos, el Centro de Regulación y Competencia y el Instituto de Argumentación, a quienes agradezco en este acto especialmente su generosidad, su espíritu de contribuir a la facultad al aceptar el cambio de sus oficinas al edificio de Santa María 200, donde ya están instalados en sus nuevas dependencias. También se mostrará el estado de avance de las salas que se han reacondicionado para el trabajo en la modalidad de seminarios, que son las salas pequeñas que estaban en la esquina del edificio, que se usaban para bodegas, salas de impresiones o salas de ensayo musical que han sido recuperadas para el trabajo docente de pregrado. Con estos trabajos se hace realidad el ideal de la dignificación de la docencia en nuestra facultad, sin perjuicio que todavía quedan muchas salas que modernizar y someter a trabajos de reacondicionamiento, y por eso no se extrañen si les pedimos su colaboración. María Eugenia Góngora es profesora titular del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile y doctora en la Universidad Complutense de Madrid, España. Sus líneas principales de investigación y de docencia están orientadas a la literatura medieval europea y la literatura del siglo XIX. Ha trabajado en la escritura de mujeres medievales, en particular sobre la mística y visionaria alemana Hildegard de Bingen, y en temas relacionados con las emociones y los afectos en la escritura en ese periodo. Fue decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en el periodo 2010-2018. Yo le preguntaba cómo sobrevivió 8 años de decana y ustedes la ven que está en muy buenas condiciones. Y sin más, los y las invito a escuchar y disfrutar sus inspiradoras palabras y le agradezco mucho su buena disposición que venga a transmitirnos sus ideas sobre estas importantes materias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de todas y todos. Yo también, como me permitieron, ¿verdad? No voy a mencionar los vocativos, pero agradezco la presencia de todas las autoridades aquí. En primer lugar, quiero agradecer al decano Pablo Ristagle por haberme invitado a exponer frente a ustedes una reflexión personal sobre la relación entre el derecho y la literatura, en la que espero centrar la atención en lo que podemos llamar el poder de las palabras y su importancia en ambas actividades y disciplinas que ahora, por comodidad, llamamos derecho y literatura, pero que abarcan en conjunto aspectos fundamentales de nuestra experiencia y de nuestra vida en común. En esta exposición quisiera entonces explorar con ustedes algunos de los tantos puntos de contacto que podemos encontrar si consideramos las relaciones entre el derecho y la literatura. Este es, y lo planteaba el decano hace un momento, ¿verdad?, un encuentro que ha empezado desde ya hace varios años a ser considerado en el mundo académico, y hay que decir que han sido en general los estudiosos de la literatura los más reticentes a la hora de entrar en esta reflexión, temiendo, pienso yo, ¿verdad?, quizás que sus competencias no se puedan comparar de manera evidente con las de los juristas y filósofos del derecho cuando se habla de esta última disciplina. Esa es mi situación también en el día de hoy frente a ustedes, sabiendo que muchos de ustedes están bien al corriente de los planteamientos que se han hecho tanto sobre la legislación que rige los derechos y condiciones de la publicación de obras literarias y otras similares, como también están al corriente de la visión de los textos surgidos en su disciplina sobre la retórica judicial y parlamentaria considerados como literatura. Por mi parte, intentaré hablar de la literatura y del derecho
como decía, en torno a la importancia de las palabras y el lenguaje. Y quisiera empezar mi exposición haciendo en primer lugar un elogio de las palabras. Ellas están en nuestro origen y las buscamos siempre de nuevo, especialmente en nuestras experiencias de amor y de amistad más significativas. Pero además, las palabras van marcando nuestros aprendizajes de lectura y de interpretación. Ese trabajo permanente de desciframiento y resignificación de palabras y de imágenes, de gestos y de rituales que constituyen nuestra experiencia cotidiana y que determinan nuestra convivencia con los otros y que nos ocupa también de manera privilegiada en el trabajo propio de las disciplinas, muy especialmente en las áreas del lenguaje, de la historia, del derecho, de las artes, de la literatura. Quiero recordar en este sentido y en primer lugar unos versos del gran poeta norteamericano Walt Whitman en sus Hojas de hierba. Y dice así, empieza con una pregunta, ¿verdad? ¿Te ha costado tanto aprender a leer? ¿Te enorgullece comprender el sentido de los poemas? Quédate conmigo este día y esta noche, y serás dueño del origen de todos los poemas. Serás dueño de los bienes de la tierra y del sol, y aún quedan millones de soles. Ya no recibirás de segunda o de tercera mano las cosas, ni mirarás por los ojos de los muertos, ni te alimentarás de los espectros de los libros. Hasta ahí Walt Whitman. A primera vista, las palabras de Whitman parecieran querer alertarnos en contra del aprendizaje escolar, podríamos decir, del sentido de las palabras en un poema. Es cierto. Pero lo dice escribiendo él mismo un poema, que nos permite reflexionar sobre la experiencia de leer poesía y de interpretar sus palabras hasta el día de hoy, ahora. Quiero entonces hacer un elogio de las palabras y también de la lectura en este marco institucional, en la universidad. En la universidad leemos porque la lectura es nuestra fuente de conocimiento y de placer al mismo tiempo. El aprendizaje, para ser verdaderamente tal, supone al mismo tiempo una disciplina y un placer en el aprendizaje, como lo entendían los antiguos maestros. Todos nosotros sabemos, por cierto, que nuestro aprendizaje no es siempre placentero. Todos lo hemos experimentado así. Que siempre hay aspectos de este proceso que como estudiantes, y sobre todo en los primeros años, sentimos como difíciles, incomprensibles o peor aún, inútiles. Sin embargo, cuando hemos concluido un ciclo, solemos percibir que incluso en esos momentos duros de nuestro aprendizaje, esos momentos fueron instrumentos sorprendentemente útiles, en definitiva, para nuestra formación. Esta relación del placer, del conocimiento y de la imaginación está ya presente, sin duda, en las antiguas metáforas que asocian el libro con el mundo. Es decir, el mundo está abierto ante nosotros como un libro, para que lo descifremos. En el cristianismo y en las así llamadas religiones del libro, el creador del mundo es el escritor en cuya obra está siempre presente su signatura y cuyo sello es visible en cada uno de sus elementos. En esta perspectiva, la lectura permite así un encuentro con el mundo y un modo específico de conocimiento que es semejante quizás a aquella experiencia plena que recrea Jorge Luis Borges cuando escribe del mundo de los libros en su cuento La Biblioteca de Babel. Y cito aquí un poco fragmentariamente. La biblioteca, cito, la biblioteca es total. En sus anaqueles se registra todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los ángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la relación verídica de tu muerte. Y termina ese párrafo diciendo, cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Hay que tomar, eso sí, un resguardo en este punto de la narración de Borges. Si hemos leído el cuento de Jorge Luis Borges hasta el final, nos damos cuenta de que su biblioteca de Babel, eterna y laberíntica, no es precisamente el lugar donde reside la felicidad humana. Pero al comentar estas líneas que acabo de citar, el historiador Roger Chartier
ve en esta biblioteca de Babel borgiana un sueño que ha atravesado la historia europea y occidental en la búsqueda de un espacio que reúna todos los saberes acumulados, todos los libros jamás escritos. Ese sueño, escribe Chartier, fundó la constitución de las grandes bibliotecas, ya fueran reales, eclesiásticas o privadas. Justificó la búsqueda tenaz de los libros raros, de los textos perdidos, de los textos desaparecidos. Hasta ahí Chartier. Este sueño es también el que justifica los grandes sistemas de clasificación de bibliotecas, aquellos códigos que no son sino un ejemplo de los dispositivos del poder y del orden sobre los libros, y también, recordémoslo, el poder sobre las palabras, y muy importantemente es el poder sobre nuestras lecturas hasta el día de hoy. Por esta razón, también es necesario decirlo, si tomamos en serio la lectura, debemos tomar en serio sus consecuencias. El poder de la lectura es real, como real es el poder de toda palabra. Una de las potencias de la palabra pronunciada y de la lectura de la palabra escrita es su inscripción en nuestra memoria. La palabra servirá, pues, para traernos el recuerdo de los acontecimientos y de los hombres y mujeres del pasado, de las historias que se constituyeron como grandes relatos míticos, literarios, históricos. Y desde luego, como sabemos, las palabras son fundamentales en la política, en la conducción de un gobierno, en la Constitución, en los códigos y en las leyes. Por eso, la lectura y su interpretación son claves y dejan entrever su condición original. La disputa por las palabras y su interpretación es, en verdad, todos lo hemos vivido, un campo de batalla. Ocasionalmente, de manera efímera, creo, pareciera que logramos un consenso más o menos real, ¿verdad?, sobre el sentido de las palabras y sobre la realidad que ellas crean frente a nosotros. Recuerdo en ese sentido al norteamericano Ralph Waldo Emerson, pensador y ensayista, ¿verdad?, quien en uno de sus ensayos atribuyó a Napoleón, ni más ni menos, esta pregunta. Habría hecho esta pregunta: ¿qué es la historia sino una fábula en la cual estamos de acuerdo? Esa es una pregunta importante. Si tenemos estas condiciones en mente, podemos entender bien que el poder de las palabras y de la lectura está asociado a la libertad que esas palabras otorgan a quienes las escuchan y las leen. Como sabemos, la lectura ha sido muchas veces restringida por las autoridades de todo orden, civiles y religiosas. Esas autoridades, y uno podría decir quizás con alguna razón, han reconocido siempre el peligro que supone la lectura asociada a la libertad de interpretación. Quizás el caso más cercano que conocemos en el mundo cristiano, al menos, es el de la restricción de la lectura de la Biblia y de otros textos considerados peligrosos con posterioridad al Concilio de Trento, ¿verdad? Se tomaron una serie de medidas, ¿no?, y que fueron en parte, como sabemos, una reacción frente a la notable traducción de la Biblia al alemán, una lengua vernácula, por parte de Lutero, ¿no? Y ahí podríamos entrar también en otro tema que no, por supuesto, no es el momento de tocar ahora: cuál es el papel importantísimo, clave, del establecimiento de la imprenta hacia mediados del siglo XV, ¿verdad?, para la difusión de la palabra, la escritura y su interpretación. Si estamos de acuerdo en que las palabras son poderosas y pueden cambiar el mundo, estaremos también de acuerdo en la fuerza especial que ellas adquieren cuando están asociadas al derecho, a las leyes y a la operación de la justicia. Pensemos en el alcance que tienen las palabras cuando se constituyen como decreto con fuerza de ley, que es una expresión que a mí como lega absoluta siempre me ha impresionado mucho. Y es la palabra coerción que usó el decano en su momento, creo que tienen la fuerza de la coerción. Esto es un decreto con fuerza de ley. Esa fuerza que adquieren las palabras en el ámbito del derecho y del ejercicio de la justicia ha ejercido una particular fascinación para aquellos escritores que, desde los más populares y hasta banales, en algunos casos, autores y autoras de novelas policiales, hasta los grandes maestros de la narrativa del siglo XIX, como Balzac, Dostoyevsky, Dickens y más tardíamente Kafka, han puesto en escena a sus personajes enfrentados al mundo de la ley y de la justicia.
Al mismo tiempo, es necesario reconocer que el proceso de generación de las leyes y sus textos, en cambio, no es tan fácilmente accesible a los legos, y que los orígenes de las leyes, cuyos efectos sí podemos reconocer, no parece estar presente en esta gran novelística a la que hemos aludido. Las palabras de los protagonistas de grandes obras de teatro, no me voy a referir, y desde luego ahí tenemos obras de teatro, del teatro griego en particular, como Antígona, en el cual el tema de la ley está absolutamente presente, ¿no? Pero más bien a las novelas del siglo XIX, para referirme solo a estas últimas, nos permiten el acceso a un mundo que antes de leer esas obras no conocíamos en profundidad, y nos obligan como lectores a enfrentar dilemas morales que de a poco empezamos a reconocer como propios y muy cercanos. En mi experiencia personal, las novelas de Dostoyevsky, por ejemplo, nos permiten superar esa tosca dualidad que nos hacía creer en la existencia de seres humanos buenos o malos, y nos ponen también frente a las consecuencias de nuestros actos. Estoy pensando naturalmente en Crimen y Castigo, en Los hermanos Karamazov y en Los endemoniados. Los novelistas y sus historias nos hacen imaginar y conocer de manera muy cercana y efectiva las condiciones en que funcionaban, por ejemplo, los tribunales ingleses en el siglo XIX en la novela Casa Desolada de Dickens, así como la vida de los habitantes más pobres de Londres y también la educación de los niños en Inglaterra, ¿no? También en el siglo XIX y particularmente en la novela Tiempos difíciles, que ha sido analizada por Martha Nussbaum en su libro Poetic Justice. Quisiera acercarme al final de mi exposición haciendo una pregunta. ¿Cuál puede ser la razón de este poder de las palabras en la literatura y cómo se relaciona con la fuerza de las palabras asociadas al derecho y a la ley? Una primera respuesta, se me ocurre, la más simple, es que en el derecho sin duda, pero también en la obra literaria, las palabras deben ser precisas y sobre todo eficaces, deben ser persuasivas. No solo en el ejercicio argumentativo, sino también en el ejercicio de la escritura literaria, el objetivo más importante al anunciar ciertas palabras es sin duda el convencer y persuadir. Y ese fue, desde sus inicios más bien modestos, como sabemos, ¿verdad?, el origen de la retórica. De la retórica forense y de la retórica que aprendían también los estudiantes medievales, imitando a los grandes poetas latinos y a sus así llamados colores retóricos o figuras retóricas. Y hay que reconocer, pienso, que la retórica, a pesar de su carácter, y lo digo esto con mucho temor, ¿verdad?, y temblor, a pesar de su carácter instrumental y de su supuesto carácter engañoso y falaz, cuando decimos esto es una pregunta retórica, ¿verdad?, sigue siendo nuestra gran aliada en todas aquellas instancias en que las palabras juegan un papel preponderante, en el ejercicio de una profesión, como la que estamos aquí, ¿verdad?, en esta facultad implementando, en la escritura de una obra dramática, de un ensayo, de una novela, como también en el juego diplomático, en las declaraciones de amor y en las declaraciones de guerra. En lo que respecta más directamente al derecho y a la narrativa, las palabras poderosas y eficaces podrán entonces persuadirnos en favor o en contra, por ejemplo, de una decisión judicial, o bien de la crueldad, o de la bondad de un personaje o de la crueldad de su adversario. Pueden persuadirnos de la legitimidad de una decisión o de una determinada acción humana. Y por otra parte, tanto en el ámbito de la literatura como en el derecho, las palabras que guían nuestra interpretación de un texto nos permiten darnos cuenta, creo que esto es una cosa, por lo menos para mí, muy fundamental, darnos cuenta que las soluciones fáciles frente a los grandes dilemas morales no existen. No hay solución fácil. En este mismo sentido, creo que el derecho y la literatura se encuentran cuando asumimos que estamos hablando de los problemas más importantes que nos atañen como personas y como miembros de una comunidad. Los derechos personales en un sentido amplio, los dilemas éticos, los temas de la justicia, de la venganza, las cuestiones que atañen al ejercicio del poder y del derecho. En este último ámbito en el que me parece que podemos encontrarnos de manera más fructífera desde el derecho y desde la literatura, cuando nos escuchamos desde una vereda a la otra, cuando nos damos cuenta de que nuestros saberes son vecinos
que nuestros lenguajes no son incompatibles y que la percepción del mundo desde la creación literaria y la creación jurídica no tiene límites ni fronteras. Pero creo también que deberíamos encontrarnos en un reconocimiento, en el reconocer que las palabras tienen también límites, en particular cuando enfrentamos ciertas realidades que nos superan. Así, por ejemplo, y esto es un ejemplo que le debo, una cita que le debo al profesor Joaquín Trujillo, ¿verdad?, de esta facultad, pienso en los versos que el Dante dirige a sus lectores aludiendo a lo indecible de la representación definitiva del mal, cuando poetiza su visión de Lucifer, el ángel caído, en el último círculo del infierno, y se dirige Dante a sus lectores y dice, o a su lector, no preguntes, lector, ni yo lo escribo, pues que todo decir es vano intento. Esto en el círculo 9. Este encuentro entonces de dos ámbitos, ¿verdad?, puede darse cuando asumimos los límites del poder de las palabras y al mismo tiempo que al reconocer lo indecible de muchas experiencias humanas. No solo, quiero agregar, cuando nos encontramos con la experiencia del mal, muy frecuentemente, sino también con la experiencia de la superación del mal y con la belleza del mundo. Creo que justamente en ese reconocimiento del poder de las palabras dichas y en las que no alcanzamos a decir, que se puede dar el encuentro más fructífero entre el derecho y la literatura. Y para terminar, quiero aludir a un mito que ha llegado a ser una tradición literaria y que se construye al mismo tiempo como una nostalgia y como una esperanza de justicia en la tierra. Me refiero a la creencia en una edad de oro que habría existido en el pasado remoto, pero que también podemos proyectar hacia el futuro. Muchos discursos políticos, sociales y religiosos, y no solo literarios en su sentido más acotado, están permeados por ese mito, el paraíso podríamos decir también, ¿no? Y este mito lo encontramos muy tempranamente en el siglo VIII, por ejemplo, en una obra didáctica, curiosamente, ¿no?, del gran poeta Hesíodo en sus trabajos, Los trabajos y los días, así como en muchos otros autores posteriores. Si creemos en las palabras de Hesíodo, habrían existido sucesivas razas creadas por los dioses, las de oro, de plata, de bronce, la de los héroes y finalmente la de hierro, cada una con sus características. Sin duda, nosotros estamos viviendo, como lo afirmaba Hesíodo en su propia experiencia, de su propia época, en la edad del hierro. En nuestros días, dice Hesíodo, todo es dolor, traición y codicia, guerra, crueldad e injusticia. Si bien podemos constatar todos los días que efectivamente vivimos en la edad de hierro más dura, el recuerdo y la imagen siempre viva de una edad de oro permite reconocer los rastros de la bondad y de la justicia que aún quedan sobre la tierra y alimentar la esperanza que sigue viva en tantos movimientos sociales y políticos más allá de nuestras desilusiones. Y en ese sentido creo que las palabras, en este caso las palabras de un mito de la creación, siguen manteniendo su poder de persuasión y nos permiten creer en la posibilidad de cambiar la realidad. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta ceremonia y, tal como decía el señor decano, les invitamos a trasladarse al cuarto piso de nuestra facultad, donde se presentarán las reacondicionadas salas Manuel Mayra, Luis Barceló, José Guillermo Guerra, Armando Quesada y Galvarino Gallardo. Posteriormente, les invitamos a un vino de honor que se ofrecerá en el hall del edificio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Vamos, Valeria, déjalo acá. ¿Tú se lo puedes llevar a la oficina?